programa de análisis, de debate, de opinión, que nos reúne aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada, Marcos Arana y su servidor, Pablo Latapí. Y esta pregunta que le hacía Marcos Arana a nuestro invitado el día de hoy, al primer comandante en Protección Civil, Manuel Martínez, ¿cuáles son los puntos detectados, zonas de riesgo detectadas en la zona metropolitana, en la Gran Guadalajara, y de ellos, cuáles serían los más peligrosos, en los que hay que tener más atención en un temporal de lluvias? Bien, mira, en estadística nosotros tenemos un atlas de riesgo prácticamente de las 7 sectores, de los sectores que tiene la zona metropolitana, ya 8 sectores. Tenemos diferentes identificaciones en cruceros y pasos desniveles vulnerables, principalmente a inundación. Estamos hablando de más de 40 pasos desniveles que nos consideramos como altos riesgos por los niveles que alcanza cuando estos se inundan, ¿no? Tenemos identificado estos corredores donde se nos vuelven que queda gente atrapada y que tenemos que rescatar, ya se anda en su vehículo, y hemos encontrado también esas zonas, ¿no? El otro punto son las zonas bajas de la zona metropolitana, que tenemos detectado por los canales, arroyos que arrastran sólidos y que efectivamente han arrastrado tanto vehículo y personas, y a consecuencia de eso pues tenemos algunos decesos, ¿no? Tenemos como el arroyo Seco, tenemos el arroyo Garabatos, tenemos parte de lo que es el arroyo Tetlán, tenemos vasos reguladores en diferentes zonas de la zona metropolitana. Atemajac, que tantas desgracias ha cobrado. Simplemente el arroyo Patria, esos canales que se nos desbordan y que hemos tenido a consecuencia algunos fallecimientos por arrastre de lluvia. Yo creo que si nos ponemos a cuantificar, son bastantes los puntos que nosotros consideramos en nuestro atlas de riesgo, y que tenemos que estar conscientes de que la población, gobierno, tanto la autoridad competente, tenemos que hacer un trabajo coordinado y difusivo y hacer más obras. Podemos mitigar, el riesgo ya está ahí, ya construimos una ciudad en una cuenca, que está la cuenca del Hogado y la cuenca Atemajac. Ya está la ciudad ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que mitigar ahora. El peligro ahí está, la vulnerabilidad ahí está. Ahora vamos a gestionar, a administrar eso, a dar conciencia a la población, porque ese riesgo ya está ahí. Y de esa manera ir mitigando los peligros y aumentando la cultura de autoprotección. Manuel Martínez, me parece muy objetivo, muy realista tu punto de vista. Cuando dices, bueno, pues el problema ya está, ni modo de tumbar la ciudad y hacerla en otra parte, pero hay una cuestión. ¿Hasta qué punto Protección Civil está preparada, está técnicamente capacitada para enfrentar las emergencias en Guadalajara? Mira, hablando de un historial en lo que es la Protección Civil, tenemos 2 parteaguas. Uno bien focal aquí en la zona son las explosiones del 22 de abril. De ahí, en ese momento empezó el profesionalismo en la Protección Civil. ¿Y qué quiere decir? Que ya está una carrera en la Universidad de Guadalajara, técnico superior en materia de rescate y desastres y protección civil, y hay una licenciatura en la Universidad de Guadalajara, que a medida del perfil que va agarrando la autoprotección es los estándares de competencia. Y uno que ya no es cualquier elemento que puede llegar a pedir trabajo, tiene que tener un perfil, tiene que tener una capacitación, tiene que tener un entrenamiento previo por ser miembro, y aparte tener esas especializaciones, ¿no? Tiene que tener una especialización si es muy buen especialista en búsqueda de rescate, en lo que es control y combate de incendios, en lo que es en rescate buceo, lo que es en aeronaves, lo que es en la presión de evacuación, manejo de centros de operación, manejo de desastres, manejo de centros de acopio, manejo de refugios. Y aparte combinado con los técnicos, con el área científica que tenemos nosotros para monitorear los fenómenos, ¿no? Tenemos un volcán que tenemos que tener gente con tanta experiencia como los vulcanólogos, los geógrafos y los sismólogos, ¿no? Que ellos nos están dando la pauta para determinar una toma de decisiones adecuada. Entonces la protección ha evolucionado tanto en sus áreas que tenemos que cumplir con los estándares de competencia, tanto operativo, administrativo y logístico, para atender una catástrofe. Manuel, sabemos. ¿Estamos a la altura de otras ciudades del país y ya no digamos de otras ciudades del mundo? Claro que sí, la protección civil en respecto en Jalisco ha evolucionado tanto que ahorita, lo puedo decir, ahorita tenemos gente trabajando en otros países
en apoyo humanitario, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos en las inundaciones en Paraguay, tenemos un elemento de nosotros, un comandante que pertenece a los equipos de evaluación de daños de Naciones Unidas y que está apoyando en ayuda humanitaria ahorita en Paraguay. Tenemos también gente capacitada para búsqueda y rescate que ha salido a apoyar, como fue el terremoto de Haití en el 2010, el terremoto de Chile, otros países que hemos apoyado como a Bolivia. Pero pensando en casa tenemos que estar bien preparados para la coordinación de todos estos recursos, ¿no? Los recursos que tenían hace 15 años no se compara a los que tenemos ahora. Nos falta más. Siempre va a seguir faltando, porque la vulnerabilidad y las amenazas sigue habiendo, ¿no? A medida que crece la población, tenemos más vulnerabilidades por el desarrollo y construcción, yo lo mencionaba, ¿no? De repente no teníamos una estación de servicio y ya me la pusieron. De repente no tenía una autopista grande y ya la construyeron. De repente no tenía un hotel en la costa y ya lo construyeron. Y una Pero zona a ver, Manuel, yo te pregunto una cosa. Me estás diciendo que están ya preparados, que pueden enfrentar emergencias. La ciudad está creciendo verticalmente. Ya en todos los sectores de la ciudad tenemos edificios de 20 y 30 pisos. ¿Qué tan preparados están para atender, para ir a un llamado de emergencia en un edificio que tiene 35 pisos? Efectivamente, sabemos que hay procedimientos, hay edificaciones altas, es por eso que nosotros tenemos que estar evolucionando y preparándonos, diseñando entrenamientos con desastres o incendios en edificaciones altas, evacuaciones con aeromédicas, con aeronaves en edificaciones altas, el colapso de estructuras colapsadas de esos edificios, tenemos que formar grupos especiales. Es por eso que ya tenemos desde 10 años formando un grupo especial de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas para enfrentar y mitigar en caso de una emergencia o incidente de ese tipo de edificación, acompañado con la unidad médica, acompañado con ingenieros estructurales, acompañado con... Físicamente, ¿cómo llegas a las alturas? Físicamente diferentes recursos, ¿no? Diferentes recursos desde equipo, motobombas con escalas telescópicas, con aeronaves y el manejo de implementos de sistemas de rescate vertical. Entonces, ¿ustedes ya tienen esos elementos para actuar? Nosotros tenemos elementos, tenemos aeronaves, tenemos personal entrenado, certificado, recursos. ¿Nos falta? Sí. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la magnitud. Sabemos, ahí está Japón, mucha tecnología, pero ante la naturaleza no se mide. Y sabemos que tenemos que estar preparados para la respuesta, pero también para coordinar la ayuda humanitaria. Entonces, ante la naturaleza puede estar muy preparado, puede salvar vidas, pero no los daños que te puede causar, ¿no? Y lo hemos visto en los grandes eventos que tuvo. Katrina está bien marcado para Nueva Orleans, que tanto recurso, pero por mala administración o coordinación pueden fallar vidas, y fueron más de 2,000. Tenemos Japón también, tiene muchos recursos, pero ante la naturaleza, pues vieron todos los daños que hizo. Entonces, aquí lo que se trata es que la misma sociedad sepa autoprotegerse, sepa lo básico de un plan familiar, sepa lo básico de recomendaciones y medidas preventivas de autoprotección para cualquier tipo de fenómeno. Y no estamos hablando nomás de inundación, sino también de incendio, también de sismo y de otros factores o riesgos que nos piden. Manuel Martínez, Protección Civil del Estado. Cuando ustedes reciben un llamado de emergencia, ¿cuánto tiempo pasa para que acudan a auxiliar? Nosotros tenemos un reglamento, basamos a legalidad, a un reglamento interno de operación de la misma unidad, y lo que es la área operativa, cuando suena la alarma, nosotros tenemos, el reglamento nos dice que en menos de 1 minuto la unidad con personal y equipado tiene que estar ya circulando, y tenemos ciertos tiempos en llegar a la emergencia, va a depender el tipo de incidente. Acuérdense que nosotros también somos el Estado y siempre estamos de apoyo al municipio, y estamos para nosotros brindar también nuestros recursos en apoyo y coordinar esa emergencia. Es por ello que la optimización de tiempos es lo básico. Tenemos aquí en Bomberos de Guadalajara que utiliza no más de 10 minutos en llegar al incidente, dependiendo lo lejos o la distancia. Y nosotros estamos también en los parámetros de nuestros alrededores cubriendo lo menos tiempo, ¿no? En nuestras bases regionales que tenemos ahorita, tanto en la costa, norte y todo, tenemos un parámetro para cubrir toda la región. Y tenemos que ¿Cuántas bases hay? Ahorita tenemos 10 bases regionales, incluyendo la central, en diferentes regiones.
Estamos hablando de la costa sur, una base regional, la costa norte, otra base regional, la Ciénega, que está en Poncitlán, en Ciudad Guzmán, la región sur, y la parte de la región norte, en lo que es la base en Villaguerrero. Tenemos parte también en lo que es en Talpa de Allende, otra base regional. Tenemos en Altos, en San Juan de Loas, otra base regional. La central, que estemos aquí nosotros, y que con estas bases estamos optimizando tiempos, porque antes de repente que se nos perdían allá en la Sierra Huichola, allá en Mezquití gente, pues de aquí que se moviera desde Guadalajara con aeronave hasta llegar allá, pues mejor es tener recursos ya establecidos cercanos para poder controlar un incendio forestal, por ejemplo. Manuel, caso concreto. Se pierde una familia, se pierde un alpinista, en fin, en el Nevado de Colima. ¿Qué hacen ustedes a partir de cuando los llaman? Activarnos y hacer la búsqueda, informar inmediatamente los recursos que se requieren, si se requieren alpinistas a pie tierra, vehículos o una aeronave, que regularmente en situaciones en el Nevado utilizamos aeronaves para una búsqueda aérea. ¿Ustedes tienen personal de tierra permanente en el Nevado de Colima? Las 24 horas del día está personal permanente. Es un área que nosotros lo tenemos junto con el Observatorio Vulcanológico, que es una base que le decimos nosotros la base 5, la base Nevado, que esa está permanentemente, principalmente en dos líneas. Una, el monitoreo permanente del volcán, y la otra, la seguridad del Nevado con toda aquella gente que nos visita de otros estados, de otros países, que van a divertirse al Parque Nacional del Nevado. Entonces ese personal está en prevención las 24 horas del día. Base 5, ¿cuántas gentes tiene? Regularmente estamos haciendo relevos, va a depender las temporadas. En temporada que nos llegan las nevadas tenemos hasta de 15, de 10, en temporadas bajas como ahorita, y por los riesgos, porque ya se presentan grandes tormentas, tormenta eléctrica, y no son las mismas que se presentan aquí, son condiciones adversas, climas adversos que tenemos ahorita, principalmente diario, 3 elementos, diario. Ahorita. En la parte, y esto, Pablo, le voy a preguntar a Manuel Martínez que nos diga concretamente emergencias del volcán de Colima, en dónde tienen a su personal y qué medidas preventivas se están tomando. Pausa.